Mis hermanos, en esta mañana vamos a iniciar con un nuevo tema, y uno de los temas con los cuales vamos a tratar es sobre las marcas de una iglesia saludable. Y en esta oportunidad me toca exponerles acerca de la membresía. Muchos sabemos lo que es la membresía. Nuestras iglesias bautistas, reformadas, se caracterizan porque nosotros tenemos este sistema, podemos llamarlo sistema de membresía, y es donde a través de un estudio del creyente concienzudo de la palabra del Señor, da fe pública, da testimonio público de que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, después de un proceso de discipulado, hace parte de la comunidad de la iglesia. Muchos se preguntan, ¿es bíblico esto de la membresía o aparece la palabra membresía dentro de la Biblia? Directamente no vamos a encontrar la palabra membresía en la Biblia, pero sí vamos a encontrar muchos aspectos de la iglesia en el Nuevo Testamento que nos llevan o nos orientan hacia este tipo de prácticas, podríamos decirlo de esa forma. Ahora, una de las características predominantes de la sociedad occidental es el individualismo. El hombre occidental tiende a pensar en sí mismo mayormente como un individuo y no como parte de un conglomerado. Más aún, el hombre contemporáneo parece haber desarrollado una alergia crónica contra todo tipo de compromiso. Repele fuertemente todo aquello que pudiera coartar su deseo de interferir en sus planes personales. Lamentablemente, esta mentalidad no ha dejado de tener un impacto dentro de los cristianos. Ahora, muchas personas, muchos creyentes profesan ser cristianos o profesan ser creyentes y pretenden tener una relación con Cristo. Muchas personas, sin tener al mismo tiempo una relación vital con la iglesia, es decir, son cristianos autosuficientes. Yo tengo una relación con Cristo, pero no comparto con mis hermanos. Y ese es uno de los pensamientos del hombre occidental que poco a poco hay que ir derribando a través de la palabra del Señor. Pero es virtualmente o realmente imposible que un creyente no haga parte de una comunidad de hermanos. Estar en Cristo es el equivalente en el Nuevo Testamento a estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar a la iglesia, preocuparse por ella, involucrarse en ella. Ahora, si nosotros pasamos por alto esta dimensión corporativa de la obra redentora de Cristo, entonces estamos tergiversando el mensaje. Estamos tergiversando el mensaje de las Escrituras y reinventando el cristianismo. El Señor, en su infinita bondad y amor, no nos ha llamado a ser cristianos aislados. Por el contrario, si bien es cierto que nosotros pecamos individualmente y hemos sido llamados del mundo individualmente, también somos llamados a estar reunidos en una asamblea local. En el Nuevo Testamento esta asamblea es llamada la iglesia. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14. Alguien que lo tenga, por favor, que lo pueda leer en voz alta. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. El apóstol Pablo le dice a Tito lo siguiente: que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Comentando este texto, dice Sinclair Ferguson lo siguiente: Pablo enfatiza aquí y en muchos otros lugares que Cristo quiere crear un pueblo y no meramente salvar a individuos aislados que crean en él. Ese interés de Cristo por la unidad de su pueblo quedó claramente evidenciado en la oración intercesora que Juan recoge en el capítulo 17 de su Evangelio. Y si nuestras oraciones revelan los anhelos más profundos del alma, entonces no hay duda de que la unidad de los creyentes es un asunto prioritario en la mente y corazón de Cristo. Eso lo podemos encontrar en Juan capítulo 17, versículo 11
del versículo 20 al 23. Vemos entonces la relación que Cristo muestra a través de su iglesia y el interés particular o el interés personal de Cristo de hacerse un pueblo para sí. Como bien señala el pastor Mark Dever, voy a leer la cita que él dice: si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. ¿Está sugiriendo el pastor Dever que la membresía de la iglesia es lo que nos hace cristianos? Por supuesto que no, de ninguna manera. Pero él quiere subrayar una verdad que muchos cristianos profesantes parecen estar pasando por alto. Es la centralidad de la iglesia en el plan redentor de Cristo y en la vida práctica del verdadero creyente. Y eso es a manera de introducción. Entonces veamos entonces qué es la membresía según la Biblia. Aunque en algunas iglesias no crean o no creen en una membresía definida, tal doctrina y práctica tiene su base bíblica. A continuación expondré las bases bíblicas de una membresía definida en una iglesia local. La constitución de un pueblo o la constitución misma del pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, implica una membresía definida, así como los requisitos que se encuentran delineados en el Nuevo Testamento. Acerca de quién pertenece a la iglesia implica una membresía definida. Es decir, hay varios pasajes que describen a la iglesia como un cuerpo formado de miembros, y esos pasajes explícitamente enseñan a una membresía definida. La iglesia como el cuerpo de Cristo y los creyentes como miembros de ese cuerpo es una de las imágenes o descripciones de la iglesia más común en el Nuevo Testamento. Os invito a que me acompañen en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y por otro lado busquemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Sometió Adelante. todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es una definición, o podemos llamar la definición de lo que es una iglesia universal. ¿Por qué hablamos de una iglesia universal? Porque dice que el Señor sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recordemos que la iglesia universal la componen todos los creyentes de todos los lugares del mundo. Pero veamos entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces podríamos denominar que esta es la definición de lo que es una iglesia local. Es decir, nosotros somos cuerpo de Cristo y somos miembros cada uno en particular. Esa imagen también enfatiza la verdad de los creyentes, tanto individual como corporalmente están unidos a Cristo. Es decir, nosotros nos unimos a Cristo y somos todos miembros de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces la salvación se puede resumir en la frase unidos con Cristo, o como lo utiliza el apóstol Pablo, que dice simplemente en Cristo. Existe por lo tanto entonces una interdependencia, una comunión o una mutualidad en el cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. La esencia de esa relación es unidad y comunión genuina. Es precisamente, mis hermanos, esa unidad y comunión lo que se expresa en una iglesia local por medio de una membresía. Una vez que una persona es unida a Cristo en salvación, tal persona es unida a la iglesia. No puede ser de otra manera, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando una persona o un creyente es unido a Cristo, lo ideal sería que esta persona también se uniera al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Veamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se medieron aquel día como 3,000 personas. Correcto. Imaginemos por un instante que tenemos una máquina del tiempo
y que se nos va a permitir viajar en el pasado. Y tomamos nuestra máquina del tiempo y viajamos en el pasado, en el año 30 después de Cristo aproximadamente, y nos encontramos en la región de Judea. Encontramos que la región de Judea está siendo gobernada por una provincia romana, cuyo gobernador es Poncio Pilato, y que por otro lado se encuentra Herodes Antipas. Y vemos entonces, y llegamos a esa región y vemos que todo el pueblo judío está participando de una fiesta en particular, y vemos judíos de todas las regiones del mundo, como lo relata Hechos capítulo 2. Y vemos entonces que aquellos judíos son piadosos, pero de todas las regiones del mundo. Y vemos esa multitud, y nosotros hacemos parte de esa multitud, pero de repente nos dejamos arrastrar por la multitud y creemos o pensamos escuchar algo, pero nos sorprende que no escuchamos un orgullo, sino que escuchamos algo como un viento recio. Automáticamente vemos a todas las personas hablando en su propio idioma, pero después vemos al apóstol Pedro que se levanta y comienza a exhortar al pueblo judío a decirle: ustedes varones fueron los que crucificaron a Cristo. Y nosotros nos quedamos expectativos viendo esa imagen y pensamos por un momento que estos judíos se van a levantar contra Pedro. Pero no, por el contrario, vemos cómo el pueblo responde y dice: entonces, ¿qué haremos para ser salvos? Y el apóstol Pedro le dice: tienen que arrepentirse y bautizarse. Y el relato termina diciendo que en aquel día muchos fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, cómo entonces desde la iglesia del primer siglo vemos cómo cada miembro se preocupaba por hacer parte del pueblo o de la iglesia de Cristo. A esto es lo que nosotros llamamos membresía. Por ahora, una persona puede profesar la fe y no ser bautizado si no quiere, y no ser añadido a la iglesia si no quiere, o ser bautizado mas no ser añadido. Y esto es lo que está sucediendo en la práctica contemporánea. Se bautizan, algunos se bautizan pero no son añadidos a la iglesia, y otros quieren añadirse a la iglesia pero no son bautizados. Los siguientes pasajes contienen por lo menos una de las 3 palabras clave del tema de la membresía de la iglesia, es decir, cuerpo, miembro y cabeza. Podemos encontrar en Romanos capítulo 12, en todo el capítulo 12 de Romanos, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, 1 Corintios 17, 1 y muchos. Pero vamos a estudiar en esta mañana la esencia de lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8 y 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. ¿Alguien que encuentre Romanos capítulo 12, por favor? 12, ¿qué? Versículo 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Correcto. En este pasaje, en Romanos 12, 3, 8, el apóstol Pablo se dirige a una iglesia y a cada uno en particular. Cada cual está entre vosotros. Su ilustración es sencilla y poderosa, porque la manera de un cuerpo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Su aplicación es clara y directa, es decir, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Su enseñanza entonces asume no solo que Dios en verdad da dones a cada cristiano, pero que tales dones han de ser usados por los miembros de la iglesia para el beneficio de los demás miembros de la iglesia. Es decir,
El Señor nos entrega a nosotros dones para ir nosotros a la calle y hacer con los dones lo que queramos, valga la ilustración. Los dones que el Señor nos da a cada uno de nosotros son o se deben utilizar ¿para qué? Para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. En conclusión, este pasaje enseña que hay una membresía definida en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Como dice el apóstol, cada cual está entre vosotros. Ese cada cual se refiere a cada miembro y el vosotros se refiere a la iglesia. Sin embargo, hay listados de personas relacionadas con la iglesia en el Nuevo Testamento y estas eran algunas veces viudas que eran ayudadas por la iglesia. Lo encontramos en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5. O los nombres en el libro de la vida del Cordero, Filipenses 4:3 o Apocalipsis 21:27. Asimismo, existen pasajes en el Nuevo Testamento que infieren una definición clara de las fronteras que limitaban a los miembros de una iglesia. Es decir, la iglesia conocía a los miembros de ella. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, la iglesia de Corintios se muestra que algunos miembros de ellos fueron expulsados de la iglesia. Ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, encontramos, y otros que están incluidos en 2 Corintios capítulo 2. En este segundo ejemplo, en 2 Corintios capítulo 2, Pablo menciona el término de la mayoría, no en Reina Valera, sino en la Biblia de las Américas. La mayoría de personas, 2 Corintios 2:6, de quienes se refiere como habiendo realizado el castigo o ejerciendo la disciplina que le impuso la expulsión de la iglesia. En síntesis, mis amados hermanos, la membresía de la iglesia es para que aquellos miembros que se unen al cuerpo de Cristo estén sujetos, y esa es la palabra, sujetos a la iglesia local. Y al estar sujetos a la iglesia local, nosotros adquirimos responsabilidades. Responsabilidades, también deberes y también derechos. Entonces pasemos al segundo punto que he denominado: la membresía es un compromiso. La práctica entre los cristianos de la membresía eclesiástica se ha desarrollado como un intento en la ayuda de mantenernos firmes unos con los otros en responsabilidad y amor, a través de identificarnos con una iglesia en particular. Es decir, estamos haciendo saber, cuando hacemos parte de una membresía, le estamos haciendo saber a los pastores y a otros miembros de la iglesia local que intentamos estar comprometidos en asistencia, en ofrenda, en amor y en servicio. Nosotros incrementamos las expectativas de otros hacia nosotros en esta área y hacemos notar que somos la responsabilidad para la iglesia local. Es decir, cuando nos hacemos miembros de una iglesia local, lo que le queremos decir es a los pastores y a los demás miembros que nos vamos a comprometer con la iglesia local. ¿Y en qué nos vamos a comprometer? En ofrenda, en servicio, en amor y en todo lo que tiene que ver con todas las cosas de la iglesia local. Y eso es una responsabilidad que cada creyente asume cuando se convierte en miembro de una iglesia. Aseguramos a la iglesia de nuestro compromiso es para Cristo a través de servirles. Asimismo, los animamos a ellos a que se comprometan a servir en amor y a ser de ánimo para el crecimiento de cada uno de las personas que hacen o que son miembros de la iglesia. En este sentido, la idea de la membresía eclesiástica es una idea bíblica. Proviene, entre otras cosas, de la analogía que usa Pablo del cuerpo al referirse a una iglesia local. El concepto viene de la salvación de Cristo para nosotros por medio de su gracia, de manera que nos coloque en las iglesias para servirles en amor mientras les servimos a otros. Viene también una obligación mutua, como está definido en las palabras de las Escrituras, tales como juntos y unos con otros. Todo esto está condensado en el pacto de una iglesia saludable. Entonces, no debería nosotros sorprendernos que el entendimiento del evangelismo, la conversión y el mensaje del evangelio de acuerdo a la Biblia conlleva implicaciones en la manera en que concebimos la membresía eclesiástica. Es decir, comenzamos a ver menos la membresía como una filiación superficial que es útil solo en algunas ocasiones
y más como una responsabilidad permanente que nos involucra en la vida de los otros para el propósito del Evangelio. Entonces, surge una pregunta: ¿cómo hacerse miembro de una iglesia local? ¿Alguno sabe cómo se hace miembro de una iglesia local? ¿Quiénes son miembros de la iglesia? Entonces deberíamos saber, lo que tiene membresía, deberíamos saber cómo nos hacemos miembros de una iglesia local. Uno de los principales de las características para hacerse miembro de una iglesia local, primero que todo, es haber sido ¿qué? ¿Hacer qué? No sé. Creer en el Evangelio, creer en la palabra del Señor, ese es el principal paso. Una vez que hemos creído y hemos sido regenerados por la gracia del Señor, entonces sí damos testimonio público de que hemos creído en el Señor a través de ¿qué? Del bautismo. Y una vez que hemos sido bautizados, entonces sí somos discipulados. Y una vez que hemos sido discipulados, podemos entonces solicitar membresía de la iglesia. Y después que se estudia nuestro caso en particular, entonces se decide a través de los miembros de la iglesia si a esa persona se le concede o no la membresía. Entonces existe algo lo que nosotros denominamos la brecha entre la membresía y el involucramiento. Son dos cosas totalmente diferentes. Podemos asistir a la iglesia regularmente e involucrarnos en las actividades de la iglesia, pero no ser miembros. Como también podemos ser miembros y no involucrarnos en las actividades de la iglesia. No es difícil encontrar una brecha entre la membresía de la iglesia y la cantidad real de personas que están activamente involucrados en ella. Imagínense una iglesia que tiene aproximadamente entre 3.000 y 5.000 miembros, pero que regularmente no asisten los 3.000 o 5.000, sino que regularmente asisten 600 miembros. Entonces tengo que muchos pastores hoy en día están más interesados en la cantidad de personas que tienen como membresía que en la cantidad de personas que asisten a la iglesia local. De acuerdo a un estudio reciente en la Convención de Bautistas del Sur, este es un fenómeno normal, es decir, una iglesia típica de las iglesias bautistas del sur tiene aproximadamente 230 miembros, pero que asisten regularmente 70 miembros aproximadamente en un servicio de oración un domingo por la mañana. Podríamos preguntarnos, ¿será que este es nuestra ofrenda? ¿Será que es una forma de ofrendar al Señor? Mis hermanos, cuando nos hacemos miembros de una iglesia, nos comprometemos a asistir a todas las actividades de la iglesia, principalmente al servicio de adoración los días domingos, que es el día del Señor. Gracias, pastor. ¿Cuándo agarré? Gracias, pastor. Cuando hablamos de deberes cristianos, hablamos con hermanos que solamente creen que se limita a las actividades eclesiásticas, pero también cuando hablamos de membresía es importante resaltar un punto. El autor de Hebreo cita en Hebreos 13:17 que nosotros debemos dar por nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos mismos han puesto por nuestras almas. ¿Qué significa esto? Que como miembro de una iglesia local yo debo sujetarme al pastorado de esa iglesia como un deber cristiano. Lo que sucede es que hay muchos hermanos que de pronto por el conocimiento de estas cosas creen que no pueden hacerse miembro de una iglesia local porque recuerdo que el pastor Sol Miquel dice que son fugitivos eclesiásticos porque van de iglesia en iglesia porque no se quieren someter a un pastorado. Entonces yo no puedo estar implícito en actividades eclesiásticas sin sujetarme a un pastorado de una iglesia local. Entonces es importante aclarar eso porque muchos creen que solamente por estar incluido, por decirlo así, en las actividades eclesiásticas y rechazan someterse a sujetarse al pastorado de la iglesia. Correcto, precisamente eso es una de las responsabilidades que como miembros de la iglesia nosotros asumimos cuando solicitamos la membresía. Ya le concedo la palabra. Es decir, hay responsabilidades, hay deberes y hay obligaciones. Una de las obligaciones es aceptar la disciplina bíblica de la iglesia local en nuestras vidas cuando estamos cometiendo X o Y error. Mi hermano tiene el uso de la palabra. Es que, para lo que el hermano dice, hay una realidad en nuestro medio que hay que considerar. Desafortunadamente, creo que todos conocemos tantas iglesias en donde los miembros se sujetan
ciegamente al pastor y han creído en unas desviaciones tremendas. ¿Sí? No hace mucho escuchábamos el caso de Marino en la iglesia, que el pastor abusaba de las señoras porque estaban sometidas. Entonces yo creo que también los miembros, todos, debemos discernir, ser muy precavidos dónde me voy a involucrar y con quién me voy a involucrar, porque también hay falsos pastores y falsos maestros. Correcto. Eso es muy importante también. Precisamente el otro punto que vamos a tocar esta mañana es la membresía es una responsabilidad. Con excepción de casos en que las limitaciones físicas impiden la asistencia o problemas financieros nos impiden el dar, no creen que esta situación representa a una membresía que no trae consigo un involucramiento responsable. Es decir, ¿cuál es entonces el significado de sus miembros de una iglesia? Las estadísticas en números pueden llegar a ser fácilmente o convertirse en ídolos, pero pienso que Dios valorará más nuestras vidas y pesará más nuestro trabajo que las estadísticas. ¿A qué me refiero? Que estadísticamente, le decía anteriormente, una iglesia puede tener 50,000 miembros, pero de esos 50,000 miembros solamente asisten 300, 400 miembros regularmente a los servicios. Ahora, si la iglesia, miremos esta figura, si la iglesia representa un edificio, entonces nosotros como miembros debemos representar a los ladrillos. Si la iglesia es un cuerpo, entonces nosotros somos los miembros. Y si la iglesia es una familia de fe, se presume que nosotros somos parte de esa familia. Las ovejas pertenecen a una manada y las ramas pertenecen a una viña. Bíblicamente, el cristiano debe ser miembro de una iglesia. No podemos ser cristianos, como dijo el hermano Gerle, cristianos fugitivos. Decir, hoy estamos en esta iglesia, no me gustó, me voy para la otra, no me gustó, me voy para otra iglesia, no me gustó. Eso es ser irresponsable como creyentes. Es ser irresponsable porque el Señor nos llamó a ser miembros del cuerpo de Cristo. O es que usted coge la mano, se la desarma y dice, bueno, mano, quédate aquí y el cuerpo se va por otro lado. De ninguna manera, la mano siempre va unida al cuerpo. De la misma forma, nosotros como miembros de la iglesia debemos estar unidos al cuerpo de Cristo. Ahora, dejando a un lado por el momento cuestiones particulares, tales como la lista de membresías, si se deben mantener en un libro o si se deben de mantener en el disco duro de nuestras computadoras, no debemos olvidar nuestra asamblea regular. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 25. Ahora, esta membresía no es simplemente un registro de una declaración que una vez hicimos o un afecto hacia algún familiar. Esto debe ser la reflexión de un compromiso vivo. De otra forma, no tiene ningún valor y aún más que sin valor se vuelve peligroso. Es decir, cuando tomamos la responsabilidad de ser miembros de la iglesia, sabemos que tenemos la responsabilidad de congregarnos como miembros de una iglesia. Solamente en casos particulares que nos sea imposible asistir al servicio de adoración es que nosotros no vamos a asistir. Por el contrario, debemos cuidar nuestra vida de siempre asistir a los servicios de adoración. No hay excusa que valga, a menos que sea algo que se escape de nuestras manos. No hay excusa que valga el que nosotros no nos congreguemos como miembros de una iglesia local. ¿Saben por qué? Porque no es por ser miembro y uno va a congregar por gusto, no. El problema radica que cuando somos miembros de la iglesia, nosotros glorificamos al Señor con nuestra vida. Y una de las formas de glorificar al Señor es asistiendo regularmente a los servicios de adoración. Decirle al Señor, aquí estoy, te adoro con toda mi vida. Es fácil decir, no, pero es que yo me congrego en mi casa. Pero el modelo bíblico nos dice o nos ordena, nos insta a que debemos congregarnos en el cuerpo de Cristo, todos unidos como un solo cuerpo.
Hay un término que yo he denominado la membresía como testimonio corporativo de salvación. Y esa palabra corporativo suena como empresa. Pero utilicé el término corporativo porque veamos que es una corporación. Una corporación es una unidad de un conglomerado de empresas, hablando en el término de empresa, que se unen para obtener un fin determinado. Cuando tomo el término corporativo a la iglesia me refiero a que somos un miembro, todos del mismo cuerpo, unidos para un objetivo específico, y ese objetivo específico es adorar al Señor. Aquellos miembros que no están involucrados confunden tanto a los miembros reales como a los no cristianos con lo que significa ser cristianos. Y les explico. Los miembros activos no hacen a los voluntariamente inactivos miembros de un servicio cuando ellos les permiten asistir a la iglesia. Es decir, aquellas personas que asisten regularmente a la iglesia no se hacen miembros solamente por asistir a los servicios de adoración. ¿Me hago entender? Ahora, ya que la membresía es el respaldo corporativo de la salvación de una persona. De nuevo, esto debe ser claramente entendido. La membresía en una iglesia es el testimonio corporativo de la iglesia en la salvación individual de un miembro. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo puede una congregación testificar honestamente de alguien que no se viene a la iglesia, de que está corriendo la carrera de la fe fielmente? En otras palabras, ¿cómo puede la iglesia dar testimonio de una persona que no es miembro, sino que asiste regularmente a la iglesia? Si los miembros han abandonado nuestra compañía y no se reúnen en ninguna otra iglesia de creyentes, ¿qué evidencia entonces podemos dar nosotros de que ellos son parte de nosotros? Entonces es aquí la importancia de permanecer como miembros en una iglesia local. No podemos nosotros asegurar que tales personas que no están involucradas, que no sean cristianos, simplemente nosotros no podemos afirmar que ellos sean miembros de nuestra iglesia, porque asistan regularmente a los servicios de adoración. La iglesia respalda a aquellas personas que han solicitado la membresía. Por eso le llamaba el testimonio corporativo, porque solamente aquellos que son parte de esta corporación, y voy a utilizar el término, disculpen que lo utilice, solamente aquellos que son parte de esta corporación es a los cuales la iglesia los va a respaldar. Por eso le llamaba testimonio corporativo de salvación. Por otro lado, la membresía tiene un significado. Mi hermano Fabián, tenés uso la palabra. Gracias, pastor. Con respecto a eso, yo quiero traer un aporte esta mañana. En el versículo 42 de Hechos, capítulo 2, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay algunos aspectos que podemos resaltar y que tienen que ver mucho con la membresía. Ahorita hablaba de que no era una simple asistencia, es decir, no es una simple perseverancia en la doctrina, sino también un compromiso. Cuando dice en la comunión unos con otros, implica que existe un servicio entre hermanos, porque nosotros, el ser miembros nos hace servidores de nuestros hermanos. Y yo creo que el término miembro activo o pasivo no debe existir, porque cuando uno es miembro de una congregación tiene que tener el mismo sentido que tuvo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo creo que eso lo encierra todo. Y bueno, muchas veces tergiversamos eso porque hay falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos pastores y maestros que tal vez someten de manera irregular y errónea a la iglesia, pero nuestro patrón y nuestro estándar está aquí en las Escrituras, y gracias a Dios hoy lo estamos aprendiendo. Correcto. Quiero hacer una anotación con respecto a lo que dice. Si bien es cierto que en muchas denominaciones los miembros están sujetos a un pastor, en nuestro caso la membresía no está sujeta a un pastor en particular. La membresía está sujeta al gobierno de la iglesia, a los ancianos. Esa es la gran diferencia, o podemos decir, es lo que nos diferencia a nosotros de las otras denominaciones. Mientras que en otras denominaciones el pastor es quien tiene la última palabra y es quien da las directrices y da las órdenes, en nuestras congregaciones
se utiliza el modelo de membresía. Es la membresía, la misma membresía, quien toma las directrices de cada una de las decisiones que se toman en la iglesia. Es decir, vamos a consultarle al pastor, va a ver que el pastor dice, no, vamos a consultarle a la membresía para ver qué dice la membresía acerca de esto o acerca de esto, ¿correcto? Y por eso es importante entonces ser miembro de una iglesia local. No es cuestión de decisiones superficiales, sino de un auténtico discipulado. La membresía no está hecha de experiencias individuales únicamente, sino de declaraciones corporativas de aquellos que han hecho un compromiso con Dios y con los demás miembros de la iglesia. Personalmente yo espero que las estadísticas de nuestra iglesia local, de esta iglesia a la cual yo sirvo, lleguen a tener un mayor significado, así como que aquellos miembros nominales vengan a ser en realidad miembros en verdad. Es decir, sabemos que hay muchos candidatos en nuestra iglesia local a la membresía. Lo ideal sería que no existieran tantos candidatos, sino que todos fueran miembros de una iglesia local. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque es que el cristiano no es un candidato. ¿El cristiano es cristiano o no es cristiano? Entonces lo ideal sería que aquellos candidatos se esforzaran a través de la ayuda del Señor y a través del discipulado por pertenecer a una iglesia local, por ser miembros de la iglesia local. Qué maravilloso sería que todos los que estuviéramos en este lugar hoy podríamos decir que todos seríamos miembros de la iglesia local. Pero todo es un proceso. Todo tiene un proceso, pero lo ideal sería que todos fuéramos miembros de la iglesia local. ¿Qué significa esto? Que para muchos esto ha significado ver su nombre fuera del registro. Cuando me refiero al registro, me refiero del registro de los libros que se llevan en cada iglesia local. Para otros ha significado un compromiso renovado para la vida de la iglesia. Nuevos miembros están siendo instruidos cada día en la fe y en la vida de una iglesia. Y muchos de nuestros miembros actuales, permítame decirle, necesitan similar instrucción y ánimo. ¿Por qué? Porque es que muchos podemos decir que yo soy miembro de la iglesia hace 10 años. Pero si hacemos un examen y hacemos un autoexamen y decimos, soy miembro, pero estoy participando de la iglesia, me estoy sometiendo a la autoridad de la iglesia, ¿será que mi testimonio está siendo de beneficio para los demás miembros de la iglesia? Por eso decía que muchos miembros actuales necesitamos también ser discipulados nuevamente. Cuando me refiero a ser discipulados nuevamente, no me refiero a que han perdido la instrucción, no, sino me refiero a volver a tener aquel anhelo de servir al Señor en nuestras iglesias, aquel anhelo de vivir la palabra de Dios cada día en nuestras vidas. Muchos tenemos años de ser miembros de una iglesia local, y yo les pregunto, y disculpen la pregunta, es una pregunta que no tiene respuesta, una pregunta retórica: ¿será que verdaderamente has sido un discípulo de Cristo? ¿O será que cuando ya te aprendiste la confesión de fe ya dejaste de ir a los discipulados? Mis amados hermanos, el discipulado no solamente es para las personas que van a ser miembros de una iglesia. El discipulado debe ser constante en nuestra vida como miembro de una iglesia local. No es solamente un requisito, por decirlo de esa forma, de aquellos que vamos a ser parte de una membresía o que estamos en proceso de tener una membresía. El discipulado debe ser diario en nuestras vidas, así como la vida devocional de cada uno de nosotros. Porque esto demuestra una vez más que cuando estamos siendo discipulados estamos compartiendo como el cuerpo de Cristo con nuestros demás hermanos. El retomar la práctica de ser cuidadosos en cuanto a la membresía de la iglesia tiene muchos beneficios. Esto hará que nuestro testimonio sea más claro a los no creyentes. Será más difícil para aquellas ovejas débiles extraviarse del rebaño y al seguirse considerando ovejas de este rebaño. Asimismo, ayudará a enfocar y a formar el discipulado para obtener más cristianos maduros. Será de ayuda a nuestros líderes de la iglesia el conocer por quiénes son realmente responsables, y en todo esto Dios será glorificado. Mis hermanos, oraré personalmente para que la membresía de la iglesia pueda llegar a tener un significado más profundo de lo que actualmente tiene, de manera que nosotros podamos saber mejor quiénes son aquellos sobre los cuales tenemos la responsabilidad y por los cuales somos responsables
como líderes de la iglesia local. Y de esta forma nosotros poderles animarles y poderlos desafiarlos a que cada día permanezcan en la doctrina del Señor. Entonces nosotros no deberíamos permitir a las personas mantener su membresía en la iglesia por puras razones sentimentales. Bíblicamente hablando, tal membresía no es en absoluto una membresía bíblica. Debemos ser conscientes, mis amados hermanos, que cuando nosotros nos trasladamos a otro domicilio, es decir, si nos vamos a radicar en otra ciudad diferente, en otro país diferente o en otra ciudad, tan pronto como sea posible, nosotros debemos unirnos a una iglesia local para poner en práctica entonces el compromiso adquirido con la membresía, así como los principios de la palabra de Dios. Es decir, es una responsabilidad de nosotros como miembros de la iglesia. Si nos vamos a radicar en otra ciudad, si nos vamos a radicar en otro país, lo primero que debemos hacer es buscar una iglesia local y permitirnos hacernos miembros de esa iglesia local para seguir poniendo al servicio de la iglesia los dones que el Señor nos ha entregado. Yo creo que esa es una de las mayores responsabilidades que tenemos nosotros los creyentes. Desafortunadamente muchos los creyentes decimos, me voy para otro país o me radico en otra ciudad y me olvidé de la iglesia. Y no debe ser así. Recordemos que somos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo. Este compromiso es parte de un discipulado saludable, particularmente en nuestra época de tantos cambios y de traslados. El significado, ya para terminar, el significado de la membresía de una iglesia es estar incorporado de manera práctica al cuerpo de Cristo. Significa el viajar como extranjeros y extraños en este mundo mientras llegamos a nuestra morada celestial. Ciertamente, otra marca de una iglesia saludable es un entendimiento bíblico de lo que es la membresía de la iglesia. Para cerrar, mis amados hermanos, solamente quiero recordarles que el ser miembro de una iglesia local es un gran privilegio. ¿Por qué es un privilegio? Porque tenemos el privilegio de servirle al Señor. Los invito a orar en esta mañana y pidamos nuestro rostro.